Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este cuarto día de la Semana Jurídica edición 2025 en la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, Delegación Ciudad de México. Buenas tardes a nuestros invitados, gracias. El día de hoy vamos a hablar de la materia administrativa. Voy a empezar por presentar a nuestro invitado. Nuevamente nos vestimos de manteles largos con el invitado que tenemos, el maestro Joacín Barrientos Zamudio. Gracias por estar con nosotros, maestro. Muy buenas tardes. También nos acompaña el doctor Ildefonso Araiza, presidente de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos de la Delegación Ciudad de México. Y nos acompaña el maestro Jesús Eduardo Sánchez. Buenas tardes, maestro. Gracias por estar con nosotros. También parte de la Barra Ciudad de México. Bien, nuestro invitado es doctor en Derecho con más de 19 años de experiencia en el ámbito jurídico, enfocado en la administración pública y a la dirección de áreas relativas a la impartición de justicia. En su formación, tiene un postdoctorado en Derecho del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Tiene un doctorado en Derecho Civil en el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Cuenta con una maestría en Derecho Civil por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Es perito en Criminalística por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Hizo su licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores de la FES Aragón. Cuenta con una amplia experiencia laboral. Ha sido abogado postulante en Consultores Jurídicos Asociados, jefe de la Unidad Departamental de Gobierno en la Delegación, otrora Delegación Coyoacán, visitador auxiliar adjunto en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la Tercera Visitaduría General, jefe de Departamento de Supervisión del PRODIAC en la Secretaría de Economía, jefe de Departamento de Legislación en la Secretaría de Salud, enlace administrativo en la segunda sala ordinaria en la cuarta ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, actuario y encargado del área de resoluciones de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, defensor jurídico en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, secretario técnico de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, secretario de Estudio y Cuenta de la Ponencia 2 de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, es secretario general de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros y por engalanarnos el día de hoy con su presencia. Voy a ceder el uso de la palabra al doctor Ildefonso Araiza para comenzar nuestra plática del día de hoy. Gracias. Bueno, como siempre, muy buenas tardes. Esta ciudad es un caos, por eso veo ahora muy vacío este recinto que debería estar lleno para engalanar aquí a nuestro invitado de honor, ¿no? Pero espero que sea por el tránsito y por las tantas manifestaciones que como siempre hay. He recibido varios mensajes de que vienen muchas personas, así como nuestro ponente Jesús Eduardo, que es el secretario general de la Barra, que también, a pesar de que viene en motocicleta, imagínense el tránsito que hay. Pero bueno, sean ustedes bienvenidos. Es un gusto para mí presentar a este ponente, a Joacín. Tuve el honor de entrevistarlo también ya en una ocasión. Y pues bueno, vamos a hablar ahora de la justicia administrativa, del juicio contencioso, y qué más que dos grandes expositores que saben del foro, que conocen el tema. Y pues bueno, no me queda más que darles el uso de la voz para empezar a hablar del tema del juicio contencioso, que muchas veces la materia administrativa no es bien valorada, no es bien conocida. Yo era un desconocedor, ¿no? Gracias a que aquí Jesús Eduardo, mi secretario, empezó a meterme en la inquietud, empecé a postular en materia administrativa con gran éxito. Pero bueno, me gustaría que comenzara él con el uso de la voz y ya decirle a Joacín, ¿no? Adelante, Jesús. Muchas gracias. Lo que me provoca más beneplácito, además de contar con la presencia de mi buen amigo y doctor Joacín Barrientos,
es estas palabras laudatorias del doctor Araiza, porque siempre me llevan al recóndito placer del intelecto. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos debatiendo de temas jurídicos, entre ellos el derecho administrativo y fiscal versus el derecho civil, mercantil y algunas cosas de penal. Pero los que nos dedicamos o nos hemos especializado en estas materias administrativa y fiscal, por lo menos pues por más de 2 décadas, 4 lustros, pues podemos quizá compartir un panorama acerca de las materias y de los recovecos procesales y de temas que siempre a la sociedad toda nos acaece, concretamente a esta gran sociedad, a esta gran metrópoli que es la Ciudad de México, y que cuenta con un tribunal de justicia administrativa precisamente que se encarga de dirimir esas controversias entre ciudadanos y administrados y administradores y gobernantes, entre el fisco de la ciudad y entre los contribuyentes pasivos y activos, directos e indirectos de esta ciudad. Y esas controversias precisamente son las que en el tribunal, en donde un servidor, el de la voz, presta sus servicios, y el doctor Joacín también hace el honor, nos congratula de operar desde la Secretaría General de Acuerdos, que es un subórgano administrativo, pues que se encarga de prácticamente coordinar, organizar toda esa logística entre su órgano máximo de gobierno, que es la Junta, es una Junta de Administración, una Junta de Gobierno, pero también su máximo órgano deliberador de las resoluciones de apelaciones de segunda instancia, que es el Pleno Jurisdiccional de su Sala Superior. Él más adelante, seguramente en algunas precisiones y circunstancias de esta tarea, pues tiene a bien coordinar todos los debates, las deliberaciones, hacer acotaciones a los magistrados integrantes de este órgano colegiado y a su vez seguir las instrucciones de todo este órgano a través del presidente o la presidenta que lo presida, actualmente presidenta, la doctora Estela Fuentes Jiménez, que es la encargada de presidir este órgano, y cada semana presidir precisamente los debates de este colegio revisor, encargado de la emisión de las sentencias de apelación, las sentencias de segunda instancia. Entonces, como verán, pues podemos aprovechar mucho el conocimiento, el bagaje del doctor, y yo no puedo más que ofrecer una especie de prefacio en torno a la justicia administrativa en tiempo del 2025, siglo XXI. Y por eso a mí me gusta más hablar de desafíos, los desafíos actuales, los desafíos de la justicia administrativa en el siglo XXI, a nivel Ciudad de México, a nivel local. Y no puedo dejar de extrapolar situaciones, circunstancias y fenómenos que se están dando también en la justicia federal, en la justicia administrativa federal, en materia de impuestos, en materia de contribuciones. Y uno de ellos, por el cual me tomé el atrevimiento de venirles a platicar y que tiene una relación con nuestro tribunal, es precisamente algo que los abogados le llamamos el derecho humano de tutela judicial efectiva en relación con la justicia administrativa. Algo que está explorado, pero que se necesita aún más la palestra, ahondar sobre este tema y poder conocer la connotación tanto jurisprudencial como doctrinal y pragmática procesal de este derecho humano y sus garantías para la consecución de este derecho. ¿Y por qué guarda una especial relevancia este derecho en relación con la justicia administrativa? Porque precisamente este derecho humano, reconocido en el 17 constitucional de la Constitución General de la República, recoge principios y garantías constitucionales. Entre estas garantías se encuentra la de compeler al impartidor de justicia, al juzgador, a estudiar las controversias atendiendo a la causa de pedir y aplicando un principio constitucional hermenéutico, que es la interpretación conforme. Sí, en relación, ¿dónde me quedé? Señor licenciado, mire. Interpretación conforme. Entonces, en la interpretación conforme en relación con los asuntos sujetos a su conocimiento.
Y resulta que en el ejercicio diario, cotidiano, práctico, tenemos que cuando se hacen planteamientos en las demandas de nulidad, en los ocursos y aún en ciertas promociones, los justiciables, pues evidentemente invocan, como es la práctica y la costumbre, enunciados normativos, disposiciones numerales, artículos, sin hacer ninguna correlación con el contenido y alcances de este derecho de tutela judicial efectiva reconocido en el 17 constitucional, pudiéndolo desde luego llevar a cabo porque así lo mandata el artículo 1 constitucional, cuando precisamente establece que todas las autoridades del Estado, incluyendo las jurisdiccionales, están obligadas a respetar, garantizar, promover y, por ahí me falta una que ustedes me van a ayudar, un verbo acerca que está en el 1 constitucional, y respetar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal. Si lo extrapolamos a nivel Ciudad de México, la Ciudad de México también tiene una constitución, cuenta con una constitución local, que también reconoce derechos fundamentales, entre ellos el derecho al acceso a la justicia, a la administración de justicia. Resulta pues que cuando se plantean estos ocursos y estas demandas, sin ese contexto constitucional, no solamente legalista, no solamente legal, sino también constitucional, pues quedan incompletas las argumentaciones o las alegaciones por parte de los justiciables. Y he ahí la importancia de considerar este derecho que entraña, insisto, la obligación del juez de la instancia jurisdiccional de atender al momento de resolver las controversias sujetas a su conocimiento a estos principios que acabo yo de señalar. Una, la causa de pedir, estudiar la controversia de forma exhaustiva, completa, congruente, en relación con las pretensiones deducidas de los justiciables, de las pruebas ofrecidas por las partes y de las alegaciones o los alegatos que también se permiten exponer durante el proceso. Eso, aunado a que a la hora del dictado de la sentencia favorable al particular, que es una sentencia de nulidad, que también puede ser no favorable, que es un reconocimiento de validez, o también puede ser no favorable, determinando, decretando su obedecimiento del juicio, se relaciona en que también el juzgador administrativo, deberá estar compelido a buscar a toda costa el cumplimiento y la ejecución de la sentencia ya anulatoria, ya dictada y que ya causó estado, ya adquirió firmeza. Ahí también entraña el cumplimiento de este derecho humano de tutela judicial efectiva. De ahí que se hable, de ahí que se entienda que es tutela judicial efectiva, es decir, que el juzgador, que es una especie de tutor de derechos fundamentales en materia de justicia administrativa, se encarga de hacer efectivas sus decisiones. Para lograr el cometido en comento, se requiere contar con herramientas procesales, legales y también humanas, de recurso humano, entre ellos la voluntad, para que el juez pues haga valer sus fallos y vigile su cabal y completo cumplimiento. Repito, de ahí la trascendencia, fíjense nada más ustedes que no es poca cosa, del conocimiento, tanto jurisprudencial como doctrinal, de este derecho fundamental, que es de tutela judicial efectiva. Creo yo que en esa parte es un desafío importante en este siglo, porque se tiene que abordar más tanto por justiciables, contribuyentes, gobernados, como también por administradores de justicia y también por las autoridades administrativas, que en este caso que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México, a efecto de verificar el cumplimiento de los alcances de este derecho. Otro desafío, como segundo punto, segundo desafío de la justicia administrativa, que es la implementación y la instauración de la inteligencia artificial en los procesos y procedimientos y prácticas de la administración pública que trascienden en la emisión de actos administrativos. Actos administrativos ya sea que son emitidos ya sea por acción y omisión, y después regreso a esta parte de la omisión. ¿Por qué la trascendencia y el desafío? ¿En qué radica? Radica en que la Ciudad de México, viéndose como un estado, porque es una especie de estado, es un estado mismo, nada más que ese estado se llama Ciudad de México, que a su vez se compone por órgano ejecutivo, legislativo y judicial,
que en el órgano ejecutivo a su vez se conforma por administración pública centralizada y paraestatal, que de esos asuntos de la mayoría de esta administración, de los subórganos y subórganos que conforman esta administración, conoce el tribunal los actos emanados de estos subórganos que funcionan a través de autoridades que se les llama servidores públicos. Conocemos de esos actos administrativos el tribunal, controlamos la legalidad de esos actos. Incluso difusamente podemos controlar la constitucionalidad de esos actos. Y aquí pueden brincar y pueden emerger muchas preguntas y dudas que con todo gusto más adelante, tanto el doctor como un servidor, el doctor Villasín como un servidor, podemos con mucho gusto y sin duda alguna responder. Entonces, ¿cómo va la instauración y la implementación de la inteligencia artificial en todo el mecanismo de procesos y procedimientos de la administración en la Ciudad de México? Si a nivel federal tenemos un vacío, una laguna constitucional en donde ni siquiera se prevé la posibilidad de la utilización de esta herramienta tecnológica digital, que es la inteligencia artificial, con su conjunto de algoritmos y procesos digitales, que para mí no tienen base constitucional cuando la autoridad, en este caso el fisco, tanto federal como local, hace uso de ellos, pues estamos ante una problemática digna de ser solucionada desde el punto de vista constitucional y legal, porque sin bases constitucionales y legales para la utilización, la implementación, instauración de la inteligencia artificial en las actividades de las autoridades, pues tenemos campo abierto para que las autoridades del Estado, en este caso la Ciudad de México, pues utilicen mecanismos digitales tecnológicos de una forma arbitraria, indebida e ilegal. Entonces, me parece que ese es otro segundo desafío. Hay más, aquí me quedo en estos dos, para que cuando ahorita que hablemos grosso modo de en qué consiste el doctor, nos precisará grosso modo el proceso contencioso administrativo y estas cuestiones prácticas que todos los días, en el diario devenir de la función del juzgador administrativo, pues nos enfrentamos, tanto como operadores jurisdiccionales como operadores del foro. Y aquí el doctor Araiza, que es un operador de foro, es un operador jurídico de foro, pues tiene una perspectiva a partir de la experiencia vista desde la trinchera de afuera, del campo abierto, práctico, cotidiano. Un servidor tiene una perspectiva también a partir de la operación jurídica jurisdiccional, visto desde la trinchera de adentro. Y desde luego hay una complementación que pues, la academia nos permite mucho reflexionar y hacer una sana autocrítica acerca de tanto de la labor jurisdiccional como la labor del foro que hacen los operadores jurídicos. Y nos permiten establecer una dialéctica jurídica interesantísima para poder enriquecer el diálogo jurisprudencial entre estos operadores que intervienen y hacen funcionar todos los días la justicia administrativa. Al final de cuentas, el principal beneficiado o perjudicado, dependiendo de la perspectiva con la que se vea, pues es el justiciable, es el contribuyente, ¿verdad? Que cuando tiene alguna situación problemática que incide en la esfera de derechos en materia fiscal, pues acude al tribunal a ser oído y vencido. Comparece al juicio contencioso para efecto de que un tribunal escuche sus defensas en relación con actos administrativos emanados de la Administración Pública de la Ciudad de México respecto de una afectación a su esfera jurídica. Y nosotros en el tribunal pues lo resolvemos. Imagínense ustedes si no tendrá trascendencia estos temas en el contribuyente, que a través de sus impuestos pues cubre toda la nómina, el sueldo de los servidores públicos, todos, incluyendo los jurisdiccionales, y que lo único que esperan, o al menos esa es la finalidad y esa es la misión de cualquier órgano jurisdiccional a partir de sus operadores, a través de sus operadores, pues es una justicia administrativa digna, que esté acorde y consonante con los mandatos constitucionales, concretamente con los principios que recoge la Constitución Federal, con las garantías y con sus derechos humanos reconocidos. Entonces, con esto concluyo, cedo el uso de la voz al doctor para que nos pueda dar una panorámica del proceso contencioso y sus incidencias prácticas. Gracias. Muchas gracias, maestro. Nos habló de los desafíos aquí. Más adelante haré algunas preguntas con estos desafíos.
¿no? Ahorita el doctor nos va a hablar del juicio contencioso. Y adelante. Pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Quiero agradecer de manera particular a la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, Asociación Civil, por la cordial invitación, en particular a su consejero presidente, el doctor Ildefonso Araiza. Obviamente también no puede pasar por alto ese agradecimiento con mi querido amigo, mentor, compañero de muchas luchas en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, el maestro Jesús Eduardo Sánchez López, a quien yo de verdad le reconozco esa capacidad de decir por el hecho, ese conocimiento en la materia administrativa que ha influido en mi vida desde que tuve la oportunidad de formar parte de las filas de este hermoso tribunal, que muchas veces algunos desconocemos, pero ya cuando nos adentramos al conocimiento de la materia nos damos cuenta que es tan amplia, tan completa, que nos permite desarrollarnos profesionalmente en muchos de esos aspectos que se encuentran contenidos en la misma. Es un honor compartir esta mesa con tan importantes juristas. Trataré de no decir una barbaridad para que no me vaya a corregir aquí mi maestro. Va a ser un berrinche, ¿verdad? Probablemente pueda ser algún berrinche. Ya en alguna oportunidad, cuando yo me incorporé al tribunal, pues me regañaba mucho porque, como lo pueden ustedes haber notado, pues traía ahí un perfil civilista, y él lo decía bien, me indujo al buen camino, y ese buen camino, bueno, pues es el derecho administrativo, del cual me confieso ante ustedes enamorado el día de hoy, y me he forjado ya como una mezcla muy particular entre el derecho civil y el derecho administrativo. Entonces, ¿llegaste a corregir el derecho administrativo desde los civil? No llegué a corregir, creo que llegué a complementar un poco más mi conocimiento de la materia. Trataré de no usar tecnicismos para no aburrirles, trataré de ser muy concreto porque pues, la materia es muy amplia y se me van a aburrir, entonces por lo menos que quiero es que empiecen a bostezar porque me voy a sentir mal. Y más en este día, que es el Día del Maestro, que debemos estar preocupados más por enseñar bien, y claro, ustedes pues, por aprender pues, mejor, ¿no?, de lo que les podamos brindar aquí. Entonces, la justicia administrativa en México, en particular en la capital de nuestro país, me parece que no siempre se le ha dado esa relevancia que realmente debería tener, como ya lo comentó mi querido amigo el doctor Ildefonso. Muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana pues nos desarrollamos en otro tipo de materias o tenemos más conocimiento desde la universidad y como nos vamos formando como profesionistas en otras ramas de tan amplia que es la carrera de Derecho, ¿no? La materia civil, la materia penal, que bueno, quienes de nosotros no hemos tenido la oportunidad de estar en alguna agencia del Ministerio Público, donde obviamente nos dan un buen trato, porque así nos tratan en las agencias del Ministerio Público muy bien, tanto a agüita te dan. Nos dan de todo, ¿no? Y además cuando se trata de llegar en materia administrativa, fíjense, es una de las relevancias que se puede tener en materia administrativa, aquellos que van a dar cuando superamos esos miligramos de alcohol en la sangre, que nos llevan a resguardar para que nos cuidemos a los demás y nos cuidemos a nosotros. Pero bueno, generalmente siempre tenemos o hemos tenido en nuestra vida pues mayor acercamiento a otras ramas del derecho, ¿no? Ya mencioné la penal, la civil, la familiar, pues quien no ha tenido algún acercamiento con la materia familiar por cualquier tipo de circunstancia, la mercantil, pero desafortunadamente la materia administrativa yo siempre he dicho que es malentendida, que es como el negrito en el arroz de los estudiantes de Derecho. Yo me confieso ante ustedes en la licenciatura, pues también tampoco le di la importancia que realmente merecía. Pues ahí aprendí lo que debía de haber aprendido y llegué a perfeccionarme, bueno, pues ya con la práctica, ¿no? Pero se ubica más en otro tipo de disciplinas del derecho que realmente la materia administrativa, pese a que es parte de la vida cotidiana de todos nosotros, ¿no? Sin embargo, pese a ello, tenemos la ciudadanía, la capital del país, pues mucha interacción con ella. Ya mencionaba mi querido maestro los aspectos relacionados con la materia fiscal, pero pues no solamente tenemos interacción ahí, tenemos interacción desde que nos multa un oficial de la policía por haber respetado o no haber respetado el reglamento de tránsito, que bueno, ya es una perspectiva de cada quien, ¿no? Para ellos nunca la respetamos, yo digo que pues ahí estamos en la línea.
ese es uno de los primeros, de los ejemplos más sencillos que podemos tener respecto a la justicia o de los actos administrativos aquí en la Ciudad de México, ¿no? El pago de predial, las contribuciones que ya también mencionaba mi querido y experto maestro, pues es otro de los temas relevantes y que son parte de la materia contenciosa administrativa en la Ciudad de México, más enfocado en el derecho fiscal, en los derechos por el suministro de agua, ¿no? Pues todos también tenemos interacción porque en nuestros hogares pues tenemos el servicio y tenemos que pagarlo, y a veces, bueno, pues también las autoridades de ese rubro, de la capital de nuestro país, pues a veces nos determinan cosas que nosotros consideramos que no consumimos, ¿no? Por cuanto hace al vital líquido. Entonces, a pesar de que no lo advertimos muchas veces, sí es parte relevante de la vida cotidiana de los ciudadanos de la capital de nuestro país y, bueno, de todos los estados que integran este bello país en el que todos habitamos. Me voy a tener que regresar más de 50 años porque mi querido maestro, se van a notar que yo lo nombro mucho porque para mí es una... ya había nacido, y además de todo, bueno, pues todo lo que he aprendido durante esos años pues me permite poder platicarles un poco de lo que hacemos en el Tribunal de Justicia. Entonces él se me adelantó hasta el año 2025. Yo me voy a regresar primero pues a decirles pues cuándo nació el tribunal, porque luego muchas veces ni sabemos cuándo entró en funciones, y yo creo que eso es importante pues cuando vamos a tener una embarradita, ¿no? Una embarradita de lo que es el tribunal, cómo fue cambiando y esas reformas pues básicas que trajeron consigo a lo que hoy es el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Y no solo eso, sino cómo ha ido cambiando también los criterios, ¿no? Eso me gustaría que lo tocáramos un poco más. Eso es muy relevante porque sí, efectivamente, han ido variando los criterios, pero bueno, el cambio de criterios pues deriva de lo que a veces nos corrige el Poder Judicial, ¿no? Ya en el cumplimiento de las ejecutorias, ella en algún momento también nos dice en qué estamos bien y en qué estamos mal. Pero bueno, regresándome, mi querido maestro, más de 50 años, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México vio la luz en el año de 1971, cuando, derivado de toda la problemática que había y de que los capitalinos en esos momentos, que yo no había nacido, déjenme decírselos, pues exigía la creación de un órgano jurisdiccional que dirimiera las controversias que surgían entre los actos de autoridad, o sea, entre lo que se emitían las autoridades de la Ciudad de México, del Distrito Federal en ese momento, y la ciudadanía. Entonces, bueno, si no tenemos un órgano que vigilara, un órgano jurisdiccional, un tribunal que vigilara el cumplimiento de la ley, de la legalidad de esos actos, pues obviamente estábamos perdidos. Entonces, el 17 de julio de 1971 nace el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, como originalmente se denominó, y déjenme decirles un dato muy curioso: estaba casi en su mayoría integrado por veracruzanos, y se los digo orgullosamente porque yo soy jarocho, soy orgullosamente originario del heroico y poderoso puerto de Alvarado, Veracruz. Dicen que somos medio mal hablados, pero eso es a veces, dependiendo de la circunstancia del momento, pues ahí hacemos algún tipo de expresión necesaria, ¿no? Pues estaba originalmente integrado por muchos veracruzanos, y ahorita ha cambiado esa integración, ahorita lo platicaré muy rápido también, pero bueno, esa es una circunstancia particular, para que cuando los pregunten, bueno, pues cuando se creó me acuerdo que estaba lleno de veracruzanos, ¿no? De jarochos, eso ya no, por lo menos que lo tomemos a relevancia, ¿no? Y originalmente se integró por 10 magistrados, uno fungía como su presidente y los demás, bueno, se encontraban distribuidos equitativamente en 3 salas, ¿no? Uno, cada sala se encontraba integrada por 3 magistrados. En 1999 se reformó la ley del Tribunal de lo Contencioso, quedando compuesto ya entonces por una sala superior. Ya cambió la modificación, se creó la sala superior, integrada por 7 magistrados, y 3 salas ordinarias, igualmente integrada cada sala por 3 magistrados, y bueno, pues ya de ahí crecimos a un total de 16 magistrados en ese momento. Ya ahí las autoridades, los legisladores se dieron cuenta pues que la justicia administrativa en la Ciudad de México requería pues de más atención, ¿no? A lo mejor no mucha, porque todavía eran pocos, y me parece que siguen siendo pocos para la cantidad de trabajo que nosotros tenemos y que ustedes a veces pues, no conocen, pero hay muchísimo. Y así se comenzó con la evolución del Tribunal de Justicia Administrativa de lo Contencioso Administrativo, por cuanto hace
a sus orígenes, ¿no? En el año 2000 se llevó a cabo una nueva reforma y precisamente por esa cantidad de trabajo se crearon 2 salas auxiliares, el 30 de noviembre del año 2000 y el 4 de noviembre de 2002, integrándose ya el tribunal con 22 magistrados. Entonces se dan cuenta, pues poco a poco fue tomando relevancia el tribunal, y derivado de la cantidad de trabajo, bueno, las autoridades, los legisladores se dieron cuenta que había que incrementar su capacidad de operación para poder atender todas esas demandas y todos esos actos de autoridad de los que los justiciables se quejaban y determinaban, bueno, pues que carecían de fundamentación y motivación y que eran contrarios a la ley. Y luego de ahí, mi querido maestro, que eso usted lo sabe mejor que yo, aunque ya estaba yo en el tribunal, en el año 2017 vino ya la transformación total de nuestro tribunal, cambió su denominación y su integración. Y desde ese momento, de manera muy particular, se creó ya una sala especializada en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración, integrada por 3 magistrados, 1 por cada ponencia, y la sección especializada de la sala superior, también, que esa es parte del órgano colegiado que mencionaba mi querido maestro, y en la cual, bueno, todas las semanas sesionamos respecto de los asuntos que se ponen a consideración por cuanto hace los recursos de apelación que se interponen en contra de las sentencias de primera instancia. Entonces, ahí ya tenemos un total de 18 magistrados en 5 salas ordinarias jurisdiccionales y una sala ordinaria especializada. Tenemos ya la sala superior integrada por 9 magistrados, un magistrado que le preside. 6 de ellos se encargan de tratar los temas jurisdiccionales exclusivamente, y la sección especializada de la sala superior tiene una competencia mixta. También atendiendo la carga de trabajo, se determinó por ley que ellos conocerían de los asuntos tradicionales de materia administrativa, pero también de manera especializada, bueno, conocerían de los asuntos relacionados con las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y del derecho a la buena administración, que es un tema particular sobre el cual me parece que todavía hace falta legislar mucho porque no es del todo claro desde una apreciación muy particular. Entonces, bueno, pues ya se incrementó el tribunal hasta este momento, como actualmente conocemos su integración. En el año de 2019, bueno, pese a que desde el año 2017 ya se había creado por ley esta sección especializada y esta sala ordinaria en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración, pues finalmente ya vieron a la luz tanto la sección especializada como la sala ordinaria en materia de responsabilidades administrativas. Si se dan cuenta, pasaron 2 años para que se pudiera ya implementar y instalar y funcionar legalmente la sala ordinaria especializada y la sección especializada. La variación de esta, bueno, pues es que solamente derivado de la reforma en materia anticorrupción, de la que me imagino que todos en algún momento tuvimos conocimiento, pues se creó para tratar de controlar un poquito, desde algún punto de vista, la actuación de los servidores públicos por cuanto hace a su desempeño, y bueno, pues el derecho a la buena administración del que todos los ciudadanos tenemos la obligación de conocer. Entonces, pues como ya les comentaba, pues tenemos 5 salas ordinarias jurisdiccionales, una sala ordinaria especializada, una sala superior que se integra por 10 magistradas, y bueno, por cuanto hace a la competencia del tribunal, que es lo que ya de alguna manera de entrada les decía, ¿qué conoce el tribunal? No, pues el tribunal conoce todos aquellos actos de autoridad que ordenen, ejecuten o traten de ejecutar algún tipo de acto en perjuicio de alguna persona, ¿no? Empezando por la cuestión de las multas de tránsito. Si yo no estoy de acuerdo porque me están imponiendo una multa de tránsito que yo considero que es ilegal, pues puedo ir al Tribunal de Justicia Administrativa para que alguna de sus 6 salas ordinarias lo conozcan y puedan dirimir si ese acto de autoridad pues está emitido conforme a derecho. De igual forma, conoce el tribunal de otro tipo de asuntos, a lo mejor con un poquito más de tema de trasfondo, no tan sencillos. Por ejemplo, los asuntos relacionados con las visitas de verificación en materia de establecimientos mercantiles, ¿no? Que también pues todos en algún momento sabemos porque los hemos ido a visitar en cualquiera de sus giros, y bueno, pues el tribunal dirime las controversias que se susciten cuando se lleva a cabo una visita de verificación, y aquellos a los cuales se les implementa determinan
que las actuaciones de la autoridad administrativa, ya sea del INVEA, del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, o de las alcaldías de la Ciudad de México que las llevan a cabo, pueden buscar ese de los requisitos de ley y pueden ir ante el Tribunal de Justicia Administrativa para dirimir la controversia que tengan sobre el desarrollo de esos procedimientos administrativos en materia de verificación de establecimientos mercantiles. También otro rubro importante del cual conoce el tribunal, pues las visitas de verificación en materia de construcciones, que también pues todos tenemos ahí conocimiento, ¿no? Cuando llegan a verificar que las construcciones que se realizan en la Ciudad de México pues se lleven a cabo de conformidad con la normativa, que se cumpla con lo que se tiene establecido en la manifestación, el registro de manifestación y construcción, para poder llevar pues también a buen fin esa construcción. Y eso es muy importante porque pues en el sismo de 2017 precisamente tuvimos una problemática muy marcada con las construcciones en la Ciudad de México, y eso trajo consigo pues la pérdida de vidas, que es lamentable. Y de ahí voy a partir rápidamente pues al uso de suelo, que es otro de los procedimientos que también para los certificados de uso de suelo, las zonificaciones de cada uno de los planes de desarrollo que pudieran tener las otras delegaciones, pues también se manejan. Y en contra de esos actos en desarrollo urbano, bueno, pues también el Tribunal de Justicia Administrativa tiene injerencia, porque puede conocer y determinar si efectivamente la autoridad está actuando conforme a derecho o no. Entonces es importantísimo, como pueden ver, la materia administrativa en la Ciudad de México, y eso de manera muy por encimita de aquellos procedimientos que conocemos. Hay otro tipo de juicios que también tienen otras características y que el Tribunal de Justicia Administrativa también conoce. Por ejemplo, los llamados juicios de lesividad. El juicio de lesividad es un juicio muy particular, porque ahí llega la autoridad administrativa y nos dice: oye, Tribunal de Justicia, ¿qué crees? Que cuando yo emití un acto de autoridad, pues me equivoqué. Entonces, como me equivoqué, lo que quiero es que tú lo declares nulo, inválido, ¿no? Porque pues si permanece o continúa su legalidad, pues obviamente pues transgrede el orden público, el interés social, entonces no puede continuar vigente ese acto de autoridad. Es otra de las tesituras del tipo de asuntos que conoce el Tribunal de Justicia Administrativa. Ahí la autoridad pues va como actor, ¿no? ¿Y quién va como demandado? Pues aquel ciudadano que se vio beneficiado, yo así, con la emisión de un acto que, bueno, pues al parecer va en contra a la ley correspondiente aquí en la Ciudad de México. Otro tipo de juicio muy particular que me gustaría platicarles pues es la acción pública, que también pues muchas veces no tenemos ni idea, ¿no?, de qué es la acción pública. Y la acción pública pues no la implementan solamente, o podría implementar la autoridad, sino cualquier ciudadano que se sienta perjudicado en su esfera de derechos con la emisión de un acto de autoridad. Y me regreso a las construcciones. A lo mejor al lado de mi casa están construyendo un edificio de 20 pisos, y yo que soy su vecino digo: oye, pero pues aquí yo solamente tengo autorizado, o yo sé que está autorizado como un desarrollo de delegacional de uso de suelo, pues 5 pisos, y ya te aventaste 20 arriba. Entonces puedo ir ante el tribunal y decir: oye, tribunal, voltea para acá porque están construyendo indebidamente, y eso pues transgrede el interés social y el derecho de los ciudadanos. Un paréntesis nada más paréntesis al respecto en cuanto a la relevancia de las acciones públicas que señala el doctor. Me voy a permitirme un poco, maestro. No, ese no lo muevas, maestro. Es que nos pidieron que ese no lo moviéramos. Perdón. Un pequeño, discúlpeme, doctor, paréntesis en materia de las acciones públicas, que son una es la más reciente acción procesal de vanguardia, por cierto, en las leyes de justicia administrativa de todo el país, porque incluso ni la federal ni la ley de procedimiento contencioso, la ley federal de procedimiento contencioso la regula. Se relaciona, es una íntima relación en materia de desarrollo urbano. Ojo con eso, desarrollo urbano y medio ambiente. Prácticamente estas dos materias tienen relación directa con esta acción pública, porque luego me han cuestionado alumnos: ¿y tiene una relación en materia de establecimientos mercantiles?
No, la acción pública se gesta como una especie de control de una acción prácticamente difusa, colectiva, como una necesidad para poder el justiciable, en este caso el gobernado, poder denunciar violaciones, ilegalidades en materia de, por ejemplo, construcciones que se relacionan con desarrollo urbano, construcciones y medio ambiente. Muchas gracias. Efectivamente, concuerdo, comparto el punto de vista del maestro, así es. Y bueno, en ese caso, para la cuestión de las acciones públicas, pues tenemos una autoridad que seguramente la mayoría de nosotros no conocemos, que es la que es garante de los derechos de la ciudadanía, y que no explicó el maestro, que ya yo lo voy a decir para que también ya me saque yo mi palomita, que es la PAO, ¿no? Que es la Procuraduría Ambiental y el Desarrollo Territorial de la Ciudad de México. Ella es la garante de los derechos ambientales, no quisiera decir garantías porque bueno, pues eso ya después de 2001 se pasó a antaño, ya no es de todo utilizable. Pues es la que garantiza, ¿no?, que a la ciudadanía se respeten sus derechos por cuanto hace a ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces tenemos tres juicios muy relevantes en el proceso contencioso administrativo, que son el juicio entonces de nulidad, los juicios de legitimidad y los juicios de acción pública. Cada uno tiene su temporalidad, su término para la presentación de la demanda. El juicio de nulidad tiene 15 días desde que se tiene conocimiento del acto de autoridad y al día siguiente comenzamos a correr el término, o en su caso cuando se lleva a cabo la notificación. Bueno, pues ya los que somos abogados no sabemos, bueno, me notificaron, mañana me surte efectos y al tercer día pues ya lo empiezo a contar. Entonces, y si me cae en fin de semana, mejor, tengo más tiempo para preparar debidamente mi demanda, ¿no? En el caso de la lesividad, pues pensaríamos todos que es la misma temporalidad, pero no, porque como ahí son las autoridades administrativas las que tienen la potestad de interponerla, pues tiene 5 años. Ah, caray. Tiene 5 años, si no me equivoco, para poder presentar la autoridad su juicio de lesividad. Algún compañero de servicio social que presta en el tribunal me decía, oiga, maestro, y eso está bien, no es una cuestión que deba de modificarse porque tiene mayor beneficio la autoridad que los particulares. Digo, bueno, pues ya es una cuestión de apreciación, que estaría bien que se le pusiera al conocimiento, se ponderara por parte del legislador, si está bien que sea tanto tiempo o que sea menos, o que sea más tiempo, porque recuerden que pues en el juicio de lesividad lo que se persigue es buscar la nulidad de un acto de autoridad pues, que se traduce o se piensa por parte del administrador público pues que es ilegal. Entonces, bueno, por ahí va más o menos. Y luego, pues la acción pública, ¿qué creen ustedes? ¿Que sean 15 días o 5 años? Son 45 días, desde que tenemos conocimiento de los hechos fácticos que dieron origen a la presentación de la demanda. Entonces, tenemos ahí una variación entre la temporalidad, los términos para la presentación de nuestra demanda de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Tenemos de la Justicia Administrativa de la Ciudad de México, tenemos dos tipos de vías: la ordinaria, que bueno, pues en la mayoría de las ramas del derecho la conocemos, y la sumaria, que es el juicio abreviado, el juicio rapidito, que tiene ciertas características, que no los quiero aburrir con ellas, pero bueno, pues es cuantía que no exceda 4,000 veces la unidad de medida de actualización vigente, las sumas, y bueno, algunos 500,000 pesos, 497,000. 500,000 pesos, 400. Levante la voz, maestro. Y todo para abajo, pues será vía sumaria, más rápido, los tiempos se reducen, y eso es con la finalidad de resolver de manera más pronta las necesidades, los gritos de la sociedad de que se imparta justicia contenciosa administrativa de manera pronta y expedita, como lo marca el artículo 17 constitucional, maestro. Yo no me quiero brincar sus enseñanzas como debe ser. Pues, ¿para qué les digo cuáles son las partes del juicio de nulidad? Yo creo que todas las conocemos ya, pues son las mismas casi que en todos lados: el actor, el demandado, el actor, el demandado, los terceros interesados, obviamente dependiendo del juicio pues es la variación. Bueno, para los pequeños, actor, así como los de las telenovelas, los demandados, no es tanto como lo dice la doctora Polo en ese programa que se me olvidó el nombre y no lo quiero publicitar. ¿Cómo? Caso cerrado, muy bien, muy bien. Yo lo he escuchado.
También en Inglaterra se escucha. No, y está muy bien porque pues, ahí nos dan una embarradita, ¿no? Luego a veces en las telenovelas dicen, no, ay, qué barbaridades están diciendo, ¿no? Pero bueno, pues así son las telenovelas y hay que hacerles caso también porque nos entretienen. Entonces, bueno, pues esas son las partes del actor en el mandado. El tercero interesado, ¿qué pasa? Presentamos la demanda dentro de la temporalidad que nos corresponde y pues ya, si cumple con los requisitos de ley, el magistrado instructor admitirá a trámite la demanda, la substanciará y resolverá lo que en derecho corresponda. De no ser así, bueno, pues va a prevenir, obviamente, como en cualquier otra materia del derecho, oye, no estás cumpliendo con los requisitos que previene la ley de justicia administrativa, que es la ley que rige el procedimiento, y bueno, pues nos dará una temporalidad para poder desahogar esa prevención. Y una vez que tenemos admitida la demanda, ¿qué pasa? Pues como en otro juicio se le tiene que dar vista a la otra parte. La particularidad de nuestro procedimiento es que las contrapartes pues son autoridades. Entonces vamos a notificar a las autoridades que sean señaladas como demandadas en el proceso contencioso administrativo, en el juicio de nulidad, y en caso de que haya terceros interesados, pues también vamos a darle ahí su intervención para que sea debidamente oído y vencido el juicio. Una vez que se sustancia todo el procedimiento, el magistrado, la sala, porque las decisiones que emite en primera instancia son colegiadas, o sea, los tres magistrados se pongan de acuerdo o no, bueno, se tendrían que poner de acuerdo porque van por mayoría. Ahí de ahí surge el viejo adagio de me mayoritearon, ¿no? A lo mejor yo no estaba de acuerdo, pero los otros dos sí. Pues se emite una sentencia en la cual se determina si el acto de autoridad que se está controvirtiendo ante el tribunal pues es apegado a derecho o no. Si es apegado a derecho, ¿qué vamos a hacer? Pues se va a reconocer la validez de ese acto de autoridad, y en dado caso de que no, pues se va a declarar su nulidad. Y ya una vez emitida la sentencia, pues bueno, pues rápido notificamos a las partes para que tengan conocimiento de la determinación que emitió la sala ordinaria correspondiente de nuestro tribunal. Obviamente tenemos recursos que para el caso del amparo y el principio de definitividad se deben agotar. En el caso de nuestro tribunal tenemos el recurso de apelación, ¿no? Que tenemos que agotarlo. En contra de qué procede el recurso de apelación, bueno, pues si en alguno de los prohibidos de trámite, en las resoluciones interlocutorias, alguna de las partes no está de acuerdo, bueno, pues puede interponer recurso de reclamación. Oye, magistrado, fíjate que yo no estoy de acuerdo con tu decisión porque me estás desechando mal, o me estás desechando incorrectamente, o me estás previniendo, o este prohibido de trámite es incorrecto. Bueno, me voy a recurso de reclamación y pues obviamente si se revoca o se confirma ese prohibido, pues tiene la parte que se sienta agraviada la oportunidad de interponer recurso de apelación. Y en contra de la sentencia de fondo que resuelva la controversia, pues también tenemos el recurso de apelación. Para eso la ley nos previene el término de 10 días y conoce la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Se interpone el recurso de apelación en contra de esa sentencia interlocutoria, de esa sentencia de fondo, y haciendo el señalamiento de los agravios que se consideran que causa a la parte la determinación que se pretende apelar. Ya una vez que está presentada la apelación, pues es más o menos el mismo caminito. Si está interpuesto en tiempo, si se cumple con los requisitos que previene la ley de justicia, se admite a trámite el recurso de apelación y se radica en alguna de las 9 ponencias de la Sala Superior del Tribunal de Justicia. Y ya una vez radicado, se notifica a las partes procesales y se remite a la apelación para el conocimiento del magistrado ponente, que va a emitir el proyecto de resolución, que va a ser conocido por el Pleno. O sea, los 10 magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal van a conocer y determinarán la legalidad o ilegalidad, si está emitida conforme a derecho o no, esa determinación que está siendo apelada. Y es las sesiones que comentaba atinadamente el maestro, que se llevan a cabo una vez a la semana. Estamos sesionando alrededor de casi 300 asuntos por semana y tenemos una cantidad impresionante de recursos de apelación que están formados para ser sesionados y determinados, ¿no? Entonces ya ahí conoce el Pleno y determina si está bien lo que se hizo en primera instancia, y si es incorrecto, bueno, revoca
y efecto de privilegiar el principio de expedientes, que asume jurisdicción, ya no lo manda a la sala ordinaria y dice, no, espérame, bueno, ya no es correcta la determinación, yo voy a conocer y yo voy a resolver lo que en derecho corresponde. O sea, lo que se trata de una reposición de procedimiento, ¿no? Que hay alguna violación que implique que se tenga que enviar el expediente nuevamente para subsanar esa transgresión al procedimiento, y entonces, bueno, en ese caso sí se remite nuevamente a la ponencia de sala ordinaria donde se haya radicado el asunto para nuevamente su tramitación y la emisión de la resolución correspondiente. ¿Saben ustedes más o menos cuánto nos tardamos si reponemos procedimiento? 1 año. Entonces, si nos tardamos 1 año desde que reponemos y en que se vuelve a emitir sentencia, pues luego es complicado. Y ese es uno de los criterios, mi querido doctor Ildefonso, que tiene la mayoría del Pleno, que no les es muy del agrado el reponer procedimientos, porque sabemos lo que implica, ¿no? O sea, retardar el procedimiento 1 año para que se resuelva el fondo y se pueda dictar una sentencia, bueno, en la que ya las partes determinen si se les es benéfica o no, y si no, pues otra vez el caminito de la apelación. Si no me equivoco, entonces hasta ahí voy a regular, ¿no? Espero que me esté más o menos entendiendo. Estoy tratando de verdad de ser muy puntual, pero cuidándome, porque si no me van a regañar. No me van a regañar aquí con ustedes, me van a regañar allá. Entonces, muy puntual, doctor, muy puntual. Y lo que me gustaría hablar y tocar con ustedes, con la experiencia que tienen y que están al día en la jurisprudencia, no lo necesito. Me escuchan allá atrás, ¿no? Sí, yo alcanzo a tener ese micrófono sin problema. Entonces, lo que sí quiero que me digan es cómo es que ha evolucionado la jurisprudencia, porque antes el derecho era muy garantista, es decir, todos los magistrados eran muy garantistas y había mucha invalidez en cuestiones de pago de impuestos, de agua, incluso situaciones de servidores públicos. Ahora yo veo que existe un derecho, vamos a llamarle un derecho administrativo del enemigo y un derecho fiscal del enemigo, que está favoreciendo sentencias, diciendo que es válida la actuación de la autoridad, aunque es inválida. Es decir, tenemos ya algunos magistrados que están a favor del Estado, es decir, son recaudadores. Y eso es lo que quiero que también hablemos aquí, hacer un poco de polémica con respecto a esto, ¿no? Porque antes había más opacidad en los procedimientos de servidores públicos y ahora hay más sanciones. ¿O cómo está en la actualidad? Eso es lo que también quiero que hablemos. ¿Cómo ha evolucionado esa jurisprudencia en las sanciones de los servidores públicos y en la situación fiscal y administrativa, por favor? Adelante, sí se escuchó bien, ¿verdad? Tiene usted voz de locutor. Lo escucharon hasta allá atrás. Es una circunstancia muy particular, digo, cuanto hace a la jurisprudencia, obviamente se integra como todas las jurisprudencias en materia de derecho. Y aquí tomamos mucho en consideración, aunque me frunce el ceño, maestro, las determinaciones que emite el tribunal colegiado. Ya una vez que se emite la resolución, pues obviamente muchas de las partes, cuando se trata de la parte actora, interpone el juicio de amparo. Y en el caso de las autoridades, la revisión contenciosa administrativa, que esa tiene un par de años, que voy a decirlo muy respetuosamente, y ojalá no les vayan a decir parabéns de chocolate, porque pues las desecha el tribunal colegiado, derivado con la reforma constitucional. Se crearon las salas constitucionales que todavía pues no están del todo implementadas, hasta donde yo tengo conocimiento. Entonces, bueno, pues eso de alguna manera genera ahí alguna inequidad procesal, porque la autoridad ya no tiene cómo defenderse, por cuanto hace a aquellos que son de 2017 para acá, con la promulgación, emisión, vigencia de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya se me adelantan mucho mis queridos compañeros de mesa, ya una vez que se emitió la sentencia y las partes procesales pues no están de acuerdo, pues obviamente el actor pues tiene ese magnífico juicio. Para mí no es un recurso, el juicio de amparo es una de las bellezas que tenemos en nuestro país, porque nos permite llevar al conocimiento de un juez federal, de un magistrado federal, pues con un criterio distinto
si la determinación que emitió, en este caso el Tribunal de Justicia Administrativa, pues está dictada conforme a derecho o no. Y de ahí partimos, de ahí parte el pleno jurisdiccional para el establecimiento de sus criterios. A ver, si nos están llegando muchos juicios, muchos amparos concedidos, voy a poner un ejemplo, en materia de cajas de la Policía Auxiliar, donde nos dicen que uno de los conceptos que se llama bando 16 se debe ser incluido para la cuantificación de la pensión, pues estamos resolviendo incorrectamente al determinar que no se incluya. Entonces, ya una vez que se tienen ciertas ejecutorias cumplimentadas en ese sentido, se emite una jurisprudencia con base en lo que el Poder Judicial nos está diciendo, pues para que no haya error, ¿no? Porque si seguimos siendo indisciplinados, pues obviamente nos van a llamar la atención pues por medio de más ejecutorias. Entonces, esa es una de las maneras por medio de las cuales se integra la jurisprudencia, siempre acatando esos criterios. La mayoría de los magistrados son muy sensibles a la circunstancia de la impartición de justicia, y voy a traer a colación un tema que la ministra Esquivel trajo a colación de sus años como magistrada presidenta del Tribunal de Justicia de lo Contencioso y luego de Justicia Administrativa, que el Tribunal de Justicia Administrativa es un tribunal cercano a la gente. Y la realidad es que la mayoría de los magistrados que lo integran sí tienen esa calidad, ese compromiso, ese amor a la materia administrativa para tratar de emitir resoluciones lo más benéficas, obviamente en favor de la ciudadanía y no tanto del lado de la autoridad, como el doctor Ildefonso señalaba desde su apreciación en particular, que respeto, pero no comparto, y lo voy a dejar ahí para no generar mayor argumento, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues así generamos la jurisprudencia, tratamos de cumplir y de acatar las ejecutorias del Poder Judicial, y así la vamos conformando. En materia de responsabilidades administrativas, bueno, pues es muy particular, porque ahora el tribunal es el encargado de imponer las sanciones. Entonces, antes los órganos internos de los entes sustanciaban todo el procedimiento y emitían una resolución, sancionaban a los servidores públicos, y bueno, ya una vez con esa determinación, con esa resolución, llegaban con nosotros y nos decían: oye, es que me estás sancionando incorrectamente. Derivado de la implementación de la reforma constitucional anticorrupción, cambió, porque ahora en sede administrativa se investiga, se determina si hay la presunta comisión de un acto ilegal por parte de un servidor público, y se emite un informe que se llama Informe de Presunta Responsabilidad, IPRA. Entonces la autoridad administrativa dice: mira, tribunal, yo con las facultades que tienes ya investigué, ya determiné, y me parece que hay una responsabilidad administrativa por parte de este servidor público. Entonces, ahí te va el IPRA, tú substancia y resuelve, ¿no? Resuelve si es cierto, si no es cierto, y ya tú tendrás que imponer la resolución que en derecho corresponda. Eso por cuanto hace a las conductas graves que están contenidas en un catálogo de infracciones que tienen esa circunstancia particular. Por cuanto hace a las conductas no graves, las amonestaciones públicas, las llamadas de atención como las de los papás cuando nos portamos mal, los órganos internos continúan substanciando el procedimiento, emiten, y obviamente si el servidor público no está de acuerdo, pues ya nos llega su demanda correspondiente para que el tribunal determine si esa resolución mediante la cual se le sancionó es correcta o no es correcta. ¿Voy bien esto? Estoy muy preocupado que no vaya a ayudar al rancho con algunas imprecisiones, pero algunas imprecisiones que va a realizar usted. Insisto, yo estoy tratando de ser muy puntual, no tan técnico, porque él es muy técnico, el maestro es muy técnico, entonces qué bueno que me va a apoyar, ¿no? Eso por cuanto hace a las responsabilidades administrativas. Y por cuanto hace el derecho a la buena administración, bueno, ese es un mundo completamente diferente. El artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México, si no me equivoco, recuerde usted, maestro, que yo no soy codiguero, nunca me he querido aprender la ley, tuve un maestro yo soy articulero en la licenciatura que decía: bueno, pues la ley está para consultarla, no hay que aprendérsela, puede uno llegar a las audiencias pues, con su código, ¿no? Que nos vean feo los secretarios o su señoría, si es que hacemos uso de esos recursos que me parecen muy adecuados. Entonces, el derecho a la buena administración pues es una mezcla entre lo que ya es el derecho administrativo, porque toca ápices que le corresponden,
de que todos tenemos derecho a que se nos administre justicia pronta, expedita, y muchas circunstancias que en 4 fracciones pues contempla el artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México respecto al derecho a la buena administración, pero no tiene esa claridad para definir primero cómo se va a sustanciar en el tribunal de manera específica, y ahí tenemos problemas que a veces trascienden en el momento en que llegan los justiciables y dicen: oye, pues yo te quiero presentar esta demanda, pero te la sustento en el derecho a la buena administración, porque la autoridad administrativa, ¿qué crees, amigo? No me contestó lo que yo le pedí. Yo le pedí que me contestara que por qué no ha bacheado esa calle, ¿no?, que le corresponde. Pero bueno, pues ahí la sala se radica en la sala especializada y dice, en la sala ordinaria, jurisdiccional, perdón, y la sala ordinaria dice: no, espérate, pues es que te está invocando el derecho a la buena administración, entonces ahí te va. Sala ordinaria especializada, te toca a ti. Y la sala ordinaria especializada dice: no, espérame, tú lo puedes conocer porque este no es derecho a la buena administración, ¿no? Y sí, yo tengo competencia mixta porque puedo conocer de los dos, de temas jurisdiccionales y de temas de derecho a la buena administración, pero ese no es un tema especializado. Entonces, ¿qué hacen? Oye, ¿sabes qué? Como no estamos de acuerdo, pues ahí te va sala superior para que tu pleno general, que es el máximo órgano del tribunal, conozca. Estamos ahí, veo que en el ping-pong, como dicen en la segunda fila, ¿no? Ahí te va, conoce el pleno general, hay una facultad de obligación del secretario general de Acuerdos 1, que en este caso soy yo, elaborar el proyecto de resolución. ¿Son ustedes el número 1? Yo soy el número 1, es el secretario general de Acuerdos 1, y a mí me corresponde elaborar el proyecto de resolución donde determinemos cuál de las salas ordinarias de la ponencia es la competente para conocer respecto de esta circunstancia, ¿no? Si tiene competencia la sala especializada, es derecho a la buena administración, o si tiene competencia la sala jurisdiccional. En el ejemplo que les ponía, bueno, pues es un derecho de petición que no nos contestaron, se traduce en un silencio administrativo. Pues ¿quién tiene competencia? Pues diríamos todos, pues la sala ordinaria jurisdiccional, ¿no? La ponencia de sala ordinaria jurisdiccional. Esa es una de las mezcolanzas que traemos con respecto, o falta de claridad con respecto al derecho a la buena administración, porque da para un lado o da para el otro. Entonces ahí tenemos ese punto intermedio por cuanto hace a ese magnífico juicio que quiso establecer el legislador. Pero muchas veces cuando no tomamos en consideración la voz de los operadores, es complicado poderlo trasladar a la vida diaria y cotidiana del Tribunal de Justicia Administrativa con base a la substanciación de los procedimientos, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos, por cuanto hace al derecho a la buena administración, responsabilidades administrativas, mi querido doctor Miguel de Alfonso, esa circunstancia. Iba a platicarles un poquito de la reforma constitucional del 2011, pero pues ya se me adelantó el maestro. Obviamente eso cambió la tesitura con base en la cual se sustancian los procedimientos contenciosos administrativos, el juicio contencioso administrativo en la Ciudad de México, porque ahora ya no nada más atendemos al estudio de la legalidad del acto de autoridad, ahora tenemos que ir más allá. ¿A dónde vamos? Bueno, a determinar, obviamente, garantizar el respeto a los derechos humanos de conformidad con el artículo 1 de nuestra Carta, ¿no? El control difuso de constitucionalidad, de convencionalidad, el principio pro hominem en favor del hombre, el principio pro personae, ¿no? La persona está por encima de todo, y ahora la Constitución política está al igual que los tratados internacionales. Entonces tu tribunal local tienes que hacer un control difuso de constitucionalidad y determinar si hay una transgresión a los derechos humanos, preponderantemente establecer qué derecho vas a inaplicar para privilegiar, ¿no? Entonces eso es muy padre y muy bonito porque ya lo podemos hacer, y eso pues es la lucha de muchos años, y que finalmente el legislador pues tuvo a bien dotar a las autoridades locales, a los órganos jurisdiccionales locales, para poderlo hacer. Inclusive yo me atrevería a decir que las autoridades administrativas en sede pues también deberían estar obligadas a hacerlo. Digo, la obligación existe, pero pues ya de eso a que lo hagan es una cuestión completamente diferente, ¿no? Entonces, pues el derecho administrativo es importante en nuestro país, el juicio contencioso administrativo es
tenemos interacción nosotros con los actos que le permiten existir siempre, aunque no lo advirtamos. Entonces, aunque sea el negrito en el arroz, yo les invito a que se enamoren de él. Es muy bonito, es muy vasto, implica el conocimiento de muchas áreas, de muchas leyes, porque para poderlo substanciar, pues tienes que conocer no solo la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, o el reglamento de construcciones, o las reglas de operación de las cajas, ¿no? Tienes que conocer mucha normativa y aparte manejar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la constitución local de la Ciudad de México, y aparte luego reglamentos que están por abajo y que hay que poder conocer para ver en qué nos está fundando el acto de autoridad y si realmente está pegado a derecho o no. Entonces es muy padre, y por eso yo decía que mi enamoramiento transitando del derecho civil al derecho administrativo pues derivó de toda esa complejidad y ese vasto mundo de normas que yo creo que hacen de el servidor público, del juzgador en materia administrativa, un artífice, utilizando palabras así muy bonitas como utiliza el maestro, el artífice de un adecuado juicio contencioso administrativo, de proteger el derecho administrativo en la Ciudad de México, que difícilmente, me parece, y ahora lo puedo decir mucho a mi pesar, el derecho civil, perdón por lo que voy a decir, mi querido doctor Alfonso, el derecho civil no se complementa tanto de la manera que el derecho administrativo pues hasta aquí llegamos con su participación, doctor, gracias. Muchas gracias, les agradezco que hayan estado aquí acompañándome. Seguramente voy a salir rápido porque veo muchas caras enojadas, pero bueno, yo estoy a sus órdenes y de verdad que es para mí un honor estar aquí con ustedes y compartirles un poco de lo que hacemos en el tribunal, tratar de hacerlo muy rápido, muy conciso, ya que le preguntan todo lo malo al maestro Jesús Eduardo, y a mí pues nada más sus aplausos, y con esto yo terminaré mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjese que tuve una alumna a la que le di clases por 4 cuatrimestres, y durante los 4 cuatrimestres me refería a ella como Hazel, porque su nombre se escribía Hazel, y el último día del último cuatrimestre me dijo: profesora, ¿le puedo hacer una aclaración? Sí, mi vida, ¿no? Es que mi nombre correcto es Hazel. Y me enteré mucho tiempo después. Lo mismo me pasó con usted, porque cuando lo presenté pronuncié mal su nombre y nadie me hizo la corrección. ¿Su nombre correcto cómo se pronuncia? Mi nombre correcto es Joacim, pero es un nombre tan raro que durante 44 años, se los voy a conocer porque yo no me quito 2 años, ya me acostumbré a que me digan de muchas formas, entonces no tengo mayor problema. Es Joacim, como si fuera Y, me dicen Joacim y luego me cambian de nombre, entonces... Pues, en disculpa suya, maestra, no hay problema. El doctor también dijo mal mi nombre. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta intervención. Debo confesar que por primera vez en mi vida, en mi corta vida, no tan corta, me pareció interesante el derecho administrativo. ¿De verdad? No, de verdad, nunca lo había pensado así, de verdad. Muchas gracias, maravilloso lo que nos vino a explicar aquí. Dice el doctor Araiza que no existen las coincidencias. Nuestro entrevistado ayer también es jarocho, el magistrado también es jarocho, así es que bueno, pues gracias por todo. Tengo 2 preguntas rápido que están en el público. Dice aquí, perdí el nombre, lo siento, pero dice aquí, mencionó el doctor que llegamos a tener 22 tribunales administrativos y actualmente 6 salas. ¿Quiere decir que hay estados de la República que no tienen tribunal o representación administrativa? Bueno, no. Primero debo precisar que no todos los que somos oriundos del estado de Veracruz somos jarochos, ¿no? Sí, porque luego hay confusión, otra evacuación. Somos jarochos los que somos de puerto, ¿no? Los que nacimos en costa somos jarochos. Y los que somos de otras partes del estado de Veracruz somos veracruzanos. Yo sí soy jarocho porque ahí en Alvarado, Veracruz hay 5 playas, entonces y una laguna, entonces ya con eso yo tengo pues mar para rato. Yo me refería a la integración del tribunal, pero no en el aspecto de que no tuviera cada estado de la República su órgano jurisdiccional. Cada estado de la República en nuestro país tiene su tribunal de justicia administrativa del estado correspondiente. Yo me refería a la integración de nuestro tribunal, que cuenta con 6 salas ordinarias, 5 de ellas son jurisdiccionales, una especializada en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración, que tiene competencia mixta. Esas son las 6 salas que integran la primera instancia, por llamarlo de alguna manera. Y en segunda instancia, bueno, pues tenemos la sala superior,
que tiene 9 ponencias, que son las que la integran. 3 de ellas es la sección especializada de la Sala Superior de nuestro tribunal. Gracias, doctor. Pregunta la maestra Ramírez. ¿La reforma judicial tiene que ver o ha tocado a la materia administrativa? Para mí no me iba a Yo contesto. Y además tiene mucho que ver porque hay una relación estrecha esta pregunta con la actual pretensión y candidatura del doctor Joacim para juez de distrito en materia administrativa. Él es un candidato que está haciendo campaña a efecto de ser electo en el próximo mes de junio. A ver, no tiene una relación ahorita la reforma judicial, tanto federal como a nivel. La reforma constitucional en materia de poder judicial no tocó a los tribunales administrativos, tanto federales como locales. Entonces no hay una relación con la reforma por ahorita en relación con la integración y designación de magistrados que conforman. Por el momento. Bueno, también otra pregunta dice, el doctor menciona que se resuelven un promedio de 300 asuntos por semana. ¿Estos 300 asuntos son nuevos o son rezagados? La semana pasada mencionaron en otro foro de la barra que tienen alrededor de 8,000 asuntos en materia familiar solo en lo que va del año. Bueno, pues ahí, lo que era en materia familiar, doctor, pues ahí sí me lavo las manos. Sí. No sé realmente cómo anden. Pero esos 300, casi 300 asuntos semanales son, no tenemos un rezago considerable. O sea, realmente es lo que se viene resolviendo derivado de procedimientos 2019, 2020, 2021. Pero bueno, obviamente hay secuelas procesales que debemos seguir y a veces si tenemos, como les platicaba, las reposiciones de procedimiento, pues hay juicios que ya traemos de 2019, pero que a veces tenemos 1 o 2 reposiciones de procedimiento por violaciones procesales. Entonces, no traemos un rezago considerable. El Tribunal de Justicia Administrativa, la verdad, trabaja rapidísimo en comparación con otros tribunales federales, de los cuales no voy a decir ni su nombre, pero que se sorprende uno realmente del tiempo nada más que se toman solamente para admitir o para admitir un proveído. Entonces no quiero herir susceptibilidades, pero trabajamos incansablemente y muy rápido en pro de la impartición de justicia contenciosa administrativa en la Ciudad de México, que ya vi intervenir el maestro, ¿qué me va a decir? A ver, números grosso modo, y nos va a corregir aquí el doctor. A ver, en el tribunal conocemos en promedio de juicios de contenciosos al año, estamos unos 12,000, ¿o cuántos estamos ahorita? Yo creo que unos 12,000, 14,000. Un poco más, estamos en ese. Estaremos en un rango de 12,000 a 14,000 juicios contenciosos que pueden implicar acciones públicas, pueden implicar juicios de lesividad y juicios contenciosos. Metemos en una misma bolsa juicios contenciosos, estaremos arriba del orden de 12,000 a 14,000 juicios al año. De esos juicios, no todos son susceptibles de apelación, es decir, de impugnación vía segunda instancia. La mayoría de como en los juicios sumarios, en el caso de los juicios sumarios, no tienen apelación. Es primera instancia y en contra de esas resoluciones procede el juicio amparo directo. Los que son susceptibles de impugnación vía recurso de apelación son juicios contenciosos de la vía ordinaria. Los juicios también en materia de las salas especializadas, en materia de servidores públicos, son susceptibles de impugnación vía recurso de apelación en relación con la sala, la sección especializada de la sala superior, que también conoce de esos asuntos, de esos juicios de la sección especializada de primera instancia. Entonces, esos 300 asuntos que señala el doctor Joacim a la semana se sesionan en sala superior a efecto de resolver los recursos de apelación. Si hacemos matemática así de forma lisa y llana, tenemos que en promedio son 1,200 asuntos que al mes la sala superior sesiona de materia de recursos de apelación. Al mes, al año pues se vuelven más de 12,000 y estarían resolviendo de apelación. La mayoría. Así es. Entonces eso es una inmensa mayoría en donde nuestro trabajo, nuestro índice de rezago en relación con otros tribunales administrativos de las entidades federativas, pues nosotros tenemos una punta lanza de estarnos en un rezago en una estadística nacional como de los, no sé, en el orden de los 32, prácticamente somos 32 entidades federativas. Entonces esas 32, algunas
excepciones de 4 o 5 estados que tienen prácticamente, está adherido al Poder Judicial estatal, la sala correspondiente del Tribunal de Justicia Administrativa, pasando por alto, por cierto, el mandato constitucional que dice que en cada entidad federativa deberá de haber y erigirse un Tribunal de Justicia Administrativa. Me parece que hay 2 excepciones, no sé si es por ahí Nayarit y otro estado que tiene una sala en materia de administrativa. Bien, violando desde luego el imperativo constitucional, pero somos de los tribunales menos rezagados en materias administrativas. El más rezagado me atrevo a decir que es el federal, digo, por la envergadura de la naturaleza de los asuntos. Pero, exacto, y la cantidad de asuntos, pero nosotros somos de los tribunales que menos rezago produce. Esto obedece, desde luego, a nuestra organización, obedece a un sinnúmero de situaciones por ahí también que se dan internas, de exigencias, en fin, es multifactorial el por qué estamos dentro de los tribunales ahora. Pero esos son, grosso modo, los números. Esperemos haber resuelto la pregunta ahí. Muchas gracias, maestro. Doctor Araiza, ¿tiene alguna aportación antes de la pregunta final que le voy a hacer al doctor Joacim? Bueno, pues como ya se habrán dado cuenta, no es ninguna coincidencia que los 4 días de nuestra semana jurídica, los invitados que hemos tenido son candidatos en esta próxima elección que se viene, no el próximo mes, bueno, sí el próximo mes, pero ya en 15 días, ¿no? Bueno, doctor Joacim, platíquenos brevemente por qué se está postulando como candidato y qué podemos esperar de usted. Muchas gracias. No tenía tan pensado venir aquí a difundir mi mensaje de paz y amor. No, ninguno de mis 4 invitados primeros, pero así soy yo. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, el motivo de mi candidatura, a diferencia de lo que a veces uno ve en redes, de los comentarios negativos respecto de la reforma judicial, que respecto, sin embargo, bueno, pues cada uno de nosotros tenemos nuestro punto de vista, fue aportar algo a mi país con mi conocimiento y mi experiencia. Siempre me he identificado como ser un servidor público dedicado a mi trabajo, honorable, respetuoso, incansable, luchador de la justicia, un enamorado del derecho, como me decía un romántico del derecho, como me decía un maestro también. Entonces, eso fue lo que me motivó a inscribirme para poder participar en este proceso de la reforma judicial. Se los voy a compartir y bueno, yo no sé, a lo mejor para los demás candidatos fue muy sencillo. Para mí fue un viacrucis, porque desde todos los filtros y recabar los documentos y el estrés de la insaculación, pues fue una cuestión muy particular que sí me llevó. Ya una vez que salí insaculado, que yo he platicado que me sentí como jugador colegial, que me están fichando en la NFL, ese grado fue mi emoción con mi familia, con mi esposa y con mi hija. El poder llevar a buen término todo este proceso para la cuestión de la elección judicial, me parece que es una buena oportunidad para que todos los mexicanos participemos. Es nuestra obligación cívica, tenemos que hacerlo. ¿Y de qué manera lo hacemos responsablemente? Pues conociendo a las personas que están contendiendo en los distritos judiciales que se determinaron por parte del Instituto Nacional Electoral por cuanto hace a la elección federal, y bueno, pues por cuanto hace al Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque también vamos a tener contienda, o hay contienda, y elección el 1 de junio, por cuanto hace a los cargos del Poder Judicial de la Ciudad de México. Entonces vamos a tener un total de 9 boletas con una cantidad impresionante de candidatos, que yo siempre he dicho desde que comenzó todo esto, hay muy buenos perfiles, hay que estudiarlos, hay que conocer quiénes son, y lo importante de esto es salir a votar, porque el día de mañana, si nosotros no salimos a votar, pues vamos a tener un problema, porque entonces en manos de quién va a estar la impartición de justicia en nuestro país. Entonces, eso me motivó, eso es lo que me motiva. Yo he tratado de compartir este mensaje, de informar a la ciudadanía qué es la reforma judicial, por qué finalmente determinaron que se diera, no es algo que me corresponde a mí cuestionar, porque ya la tenemos, ya está la reforma. Entonces ahora hay que aprovechar
esta oportunidad que nos dio el legislador, hay que salir a ejercer nuestro derecho y hay que votar. Hay que votar por el candidato, los candidatos que nosotros consideremos que sean mejores para ocupar esta gran responsabilidad que se tiene de impartir justicia. Impartir justicia en favor de la ciudadanía. Yo también me he enterado o he visto en redes sociales pues que hay cuestionamientos muy fuertes para las propias personas que vienen del Poder Judicial y que se inscribieron, los han catalogado de formas muy negativas, y un comentario que a mí me llamó mucho la atención de aquellos que no formamos parte del Poder Judicial, que nos inscribimos y que resultamos favorecidos por la insaculación, porque nos tachan de ignorantes, porque dicen que no vamos a tener la capacidad para poder desempeñar un encargo en el Poder Judicial. Bueno, por lo que respecta a mi persona, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que yo tengo toda la capacidad para llegar y ocupar un encargo y responder a la ciudadanía con mi trabajo y con mi dedicación. Porque finalmente de eso se trata esto, de poner todo lo que está de parte de uno, de poner todo su conocimiento, su capacidad, su empeño y dedicarle, si es necesario, la vida. Bueno, pues es una vocación el servicio público y a veces no lo vemos desde esa perspectiva. Entonces yo los invitaría a que conozcan a sus candidatos, a que practiquen su voto y a que ubiquen su casilla, porque también pues, ahí va a haber unas circunstancias particulares, ¿no?, respecto a esta circunstancia. Y bueno, pues vamos por México. Me parece que se trata de eso. Gracias, doctor. Sí, por México. Con Silvia Pesarde. Su cargo es, perdón por la pregunta, ¿es federal? Sí, yo soy candidato para juez de distrito en materia administrativa por el primer circuito, que es la Ciudad de México. Se me estableció por parte del INE como circuito judicial electoral el sexto, que corresponde a las alcaldías de Gustavo Amadero, no toda, la parte de arriba, Cuautepec, para ser exacto, Jorge Negrete, La Pastora, bueno, pues ya me las sé de memoria, todas esas colonias de arriba las hemos estado visitando porque hemos hecho campaña, a diferencia de en la demarcación personas, Gustavo Amadero, ¿y en cuál otra? Y en Azcapotzalco, y hemos estado ahí pegados a la gente, escuchando sus comentarios, sus necesidades, porque finalmente, pues si no te acercas a ellos, ¿de qué manera puedes llegar a ocupar un encargo y poderlo ejercer correctamente? En la entrevista que tuve la oportunidad de acompañar a Ildefonso, me decía, bueno, y esto no va a implicar, no va a haber ahí algún tipo de circunstancia que pueda inclinar la balanza. Me parece que no, se deben de generar mecanismos, ya una vez que esté implementada la reforma, ya que tengamos encargados, mecanismos para bajar a la ciudadanía, llevar a cabo acciones para que todos tengan la oportunidad de acceder a la justicia, si son por jornadas de asesoría jurídica, lo que sea necesario. Pero es alguna de los compromisos que yo he tratado de hacer, que si yo tengo la oportunidad de verme beneficiado por el voto popular, voy a buscar la forma de que no me vean dentro de 8 o 9 años, si es posible, ¿no? De que se traduzca este cambio en beneficio de la ciudadanía. ¿Cómo? Pues apoyándonos, acercándose, porque si no, pues vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Y ese no fue el motivo de la reforma. Bien, muchas gracias, doctor. Finalmente, ¿qué color y qué boleta es? Una pregunta primero, dígame. Aprovechando la experiencia del ponente, que felicito, domina muy bien el tema, específicamente a nosotros como ciudadanos nos interesan las fotomultas, que somos víctimas todos los ciudadanos que vamos en un coche, en nuestro coche particular, y que de repente pues ya cuando vamos a verificar tenemos fotomultas. Mágicamente 5 fotomultas. Exacto. El día que no saqué el vehículo. Es correcto. Y entonces la pregunta era en dos vertientes específicas. La primera, ¿qué cantidad de fotomultas ustedes están resolviendo? Dos, si hay algún mecanismo alternativo de solución de controversias o algún tipo de asesoría que ustedes proporcionan como Tribunal Administrativo de la Ciudad de México. Y tres, si usted nos podría regalar 1 o 2 consejos de cómo manejar este tipo de situación, porque la verdad es que todo lo vivimos día con día. Gracias. No manejé. Sí. Ese es un consejo que yo le iba a decir. Ya me lo ganaron. Exacto. Ha disminuido. De hecho, yo siempre lo he tocado. Me parece que uno de los puntos relevantes para la detonación del conocimiento del público en general, de la ciudadanía, del Tribunal de Justicia Administrativa, pues fueron las fotomultas, porque cuando empezó esta circunstancia, se vino una ondanada
de problemas, porque obviamente pues, nos aparecían 5, 6, 7, 8, 9, 20, ¿no? Y decía, oye, pero pues yo ese día ni circulé. ¿Cómo es que tengo 20? Bueno, pues alguien se botó un coche, y se metió en donde no debía, ¿no? Entonces, bueno, pues uno, para no tener problemas, o no manejamos, o pues ya no podemos ni tapar el número de placa, porque ya también nos las quitan, ¿no? Entonces, pues aguas. Sí, ¿cómo se les puede apoyar? El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con una Secretaría General de Atención Ciudadana. Son abogados especializados en materia administrativa que le representan a la ciudadanía que tenga necesidad de acudir ante el tribunal a postular, a litigar un asunto. Entonces, si yo tengo un problema con una multa de tránsito, puedo ir al tribunal, puedo ir a solicitar el apoyo de un abogado especializado del área de atención ciudadana, y él se encargará de determinar si es procedente por cuestión de tiempos la demanda y de sustanciar junto conmigo todo el procedimiento, que obviamente sería sumario, como abreviado, como hemos platicado, para ayudarnos a resolver la problemática que tengamos por ese rubro en particular de las fotomultas, que ya han disminuido, insisto, ya son menos. Creo que ya nos cuidamos más, o ya hay un poco más de conciencia por cuanto hace a la aplicación de ese tipo de infracciones al reglamento de tránsito, ¿no? Yo digo, no es que yo no lo pueda. Yo lo que creo es que se excedieron y alguien les jaló las orejas y le bajaron tantito porque estaban excedidos. Bueno, yo al contrario, en mi experiencia de postulación, tengo N cantidad de asuntos de fotomultas, N cantidad, yo he visto, ya han incrementado, han llegado... Ya hasta los atendemos por docena, doctor. Sí, de hecho, ya los grupos de taxis, ya... Sí. Muchas gracias. No van a alcanzar a ver la imagen de mi celular, pero la maestra Magdalena Ortega, que ha estado con nosotros los 4 días, me manda la foto del INE donde está usted. Sí, doctor Joacim. Antes de responder eso, para no faltarle aquí a nuestro querido audiencia, tenemos una pregunta del compañero. Si adelante, por favor, Diego. Pues para empezar, muchas felicidades y qué gusto que estés peleando por el país, que aproveches esta oportunidad. Mi pregunta aquí, sin atacar ni nada, fueron 12,000 millones que se invirtieron en esta campaña. Tú como legislador, vamos a poner en ese ejemplo, ¿hubieras elegido esos 12,000 millones e invertirlos en el sector seguridad, salud y educación, o en una campaña para jueces, ministros y magistrados? Es una excelente pregunta. Digo, yo quiero dejar claro que nosotros somos candidatos, no recibimos ningún tipo de apoyo por parte del INE. Estamos solventando los gastos con recursos propios, tenemos topes de campaña que tenemos. Y vigilancia muy estricta. Estamos fiscalizados respecto a todos los actos que llevamos a cabo. Entonces, bueno, para empezar, ahí no hubo inversión hasta cierto punto por parte del Estado, ¿no? Es una pregunta muy compleja porque me parece que parte de posiciones encontradas respecto de que si está bien o está mal la reforma judicial. Hay áreas en el país, particulares que mencionabas, que me parece que sí requieren el apoyo, que se necesita hacer muchas cosas para que México funcione como deba funcionar. Sin embargo, bueno, pues insisto, ya estamos en este barco, hay que entrarle y poner nuestro granito de arena a los que ya estamos involucrados de este lado, y la sociedad también, para de ahí partir, para tratar de mejorar, pues primero el sistema de impartición de justicia en nuestro país, y después atender, sin tardanza alguna, ese tipo de rubros que son importantísimos también y que no debemos dejar de lado, y que se les debe dar especial atención, en particular a los rubros de seguridad, de salud pública, que son aspectos que obviamente me parece que estamos pasando por circunstancias complejas, pero que no son imposibles de atender. Gracias por la pregunta. Aquí muchas gracias. Ignacio, si nos hace favor. ¿Otra pregunta? Sí, me da muchísimo gusto saber que ya tienen una sala especializada en materia anticorrupción, que es un tema muy difícil en nuestro país. Por un lado, nuestras autoridades sistemáticamente niegan que exista corrupción. Por el otro, los indicadores a nivel mundial de percepción de la corrupción nos ponen en los últimos lugares, precisamente alrededor de eso. Me queda muy claro que ustedes atienden nada más las faltas graves, pero
pero también me queda claro que en el caso de la Ciudad de México se tardó muchísimo tiempo en implementarse el sistema anticorrupción. ¿No están perdiendo el tiempo ustedes ante la escasa llegada de este tipo de asuntos que ustedes tienen que resolver? Sé que están preparados, pero también hay que acicatear la labor de quienes de una u otra manera, especialmente los órganos internos de control, tienen que calificar entre las faltas graves y las faltas no graves. Nada más a manera de preámbulo. A ver, la reforma constitucional que fue en el sexenio de Peña Nieto, lo debe recordar bien, amigo, esa estableció, e incluso en uno de los transitorios, los tiempos de implementación en cada una de las entidades federativas. En el caso de la Ciudad de México, esa tardanza a la que tú te refieres obedeció precisamente a cuestiones presupuestales, políticas, que escaparon siempre a la voluntad del tribunal. Incluso el tribunal, cuando debió de haber establecido los presupuestos para las salas que se plantearon implementar de conformidad con ese mandato constitucional, todavía el Congreso de la Ciudad estaba discutiendo los presupuestos asignados para ese rubro. Entonces, hubo cuestiones ahí políticas que también refrenaron la implementación práctica. Porque una cosa es la letra de la ley, la letra de la Constitución, los transitorios, el timing ahí de las discusiones en el Congreso. Nosotros no vamos a intrometernos en un debate que en el pasado hubo entre las diferentes facciones políticas, concretamente del PRI, el PAN y desde luego Morena, y desde luego el PRD, que todavía tenía en ese tiempo bastante fuerza. Pero lo que sí te puedo decir que ese tiempo en el que nosotros, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México instauró la sala especializada, concretamente las dos salas, la sala de la primera instancia y la sección especializada de la sala superior, obedeció al timing que le marcaron los presupuestos, y porque la ley ya estaba establecida, se mandó a reformar la ley de nosotros, la ley de justicia administrativa, se respetaron esos tiempos, que se tardaron incluso en la designación hasta de magistrados. Escuchen, eso obedeció a cuestiones políticas, de tiempos que ya marcó el Congreso de la Ciudad. E incluso esa tardanza, porque no querían que hubiera sanciones y además por un sinnúmero de cuestiones meramente políticas que obedecieron a facciones, a luchas de poderes entre las facciones políticas en la Ciudad de México. Yo creo que eso definitivamente desde el punto de vista técnico, Ignacio, sí. Ignacio, se pronuncia Ignacio. Eso obedeció a cuestiones más económicas, presupuestales y políticas. Cuando se implementó, cuando se instalaron, la designación también tardó de magistrados. Llegaron los magistrados especializados y prácticamente ellos a la semana, a las 2 semanas, ya estaban recibiendo asuntos para ponerse a proyectar y a presentar formular proyectos y someterlos a la consideración, en el caso de la sección especializada de la primera jurisdicción y al pleno, y en el caso de las salas ordinarias, de la sección especializada ordinaria, también empezar el órgano colegiado a deliberar y a emitir la sentencia. Prácticamente en eso sí estuvimos muy conscientes, se planeó incluso, estuvimos hablando de ese tema 1 año y medio, entre pláticas administrativas internas, entre pláticas sostenidas hasta con políticos, hasta con diputados del Congreso de la Ciudad, senadores que también intervinieron, porque ahí todavía la hoy ministra de la entonces otrora presidente del tribunal, la doctora Yasmín Esquivel, presionó para que esta implementación fuera lo más rápido posible, y aún así hay una percepción tardía. Bien. Entonces, a eso fue lo que sucedió. Muchas gracias. Vamos a dar por terminado nuestra primer parte del evento. Doctor Joacim, le agradecemos inmensamente que haya estado con nosotros. Por favor, díganos el número y el color de su boleta para tenerlo presente. Claro que sí, no se los voy a olvidar porque, bueno, ya les dije dónde voy a estar, al servicio de todos ustedes. Boleta amarilla, que es para jueces de distrito, y soy el número 14 como Chicharito, ¿no? Cuando jugaba bien, ¿no? Digo, con respecto a los que... Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, doctor, de verdad, por habernos acompañado.
sé que su agenda debe estar muy apretada, pero el día de mañana tenemos la clausura de esta semana jurídica y entregaremos un agradecimiento a los 6 candidatos que nos han hecho favor de estar con nosotros. Gracias a todos por estar con nosotros. Vamos a hacer un receso de 10 minutos para pasar a la segunda parte del evento, que es la entrega de reconocimientos a los docentes por ser el Día del Maestro el día de hoy, ¿sí? Gracias a la mesa, gracias doctor Araiza, gracias doctor Jesús Eduardo, muchas gracias doctor Yacim. Que tengan excelente tarde. Gracias.